Buen día. Desde la publicación del último vídeo habéis sido muchos los que os habéis puesto en contacto con este despacho para saber de qué manera podríais acreditar los 5 meses de permanencia en este país, en España, una vez entre en vigor la regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. Pues bien, en este vídeo, buen día. Desde el último vídeo habéis sido muchos los que os habéis puesto en contacto con este despacho para saber de qué manera podríais acreditar los 5 meses de permanencia en España una vez entre en vigor la regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. Si quieres saber cuáles son, no te pierdas este vídeo. La primera manera sería con lo que todos sabéis, el certificado. Buen día. Desde el último vídeo habéis sido muchos los que os habéis puesto en contacto con este despacho para saber de qué manera podréis acreditar los 5 meses de permanencia en España una vez entre en vigor la nueva regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. Pues bien, en este vídeo te vamos a explicar de qué 6 maneras vas a poder acreditar esta circunstancia. La primera sería con el certificado de empadronamiento, es decir, si cuentas con un domicilio, tienes que ir al ayuntamiento de tu localidad a registrarte. 2. Con documentos médicos, como podrían ser recetas, pruebas médicas que hayas realizado. 3. Con facturas. ¿De qué? Pues de cosas que hayas comprado, de servicios que hayas adquirido, pues la luz, el agua, el gas, obras que hayas realizado en tu casa o si estás apuntada a algún gimnasio. 4. Transporte. Con el bono de transporte público, pues metro, tranvía, autobús, billetes de tren o de avión, etc. 4. Buen día. Desde la publicación del último vídeo habéis sido muchos los que os habéis puesto en contacto con este despacho para saber de qué manera podríais acreditar los 5 meses de permanencia en España una vez entre en vigor la regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. Pues bien, en este vídeo te vamos a explicar de qué 6 maneras vas a poder acreditar esta circunstancia. La primera sería con el certificado de empadronamiento, es decir, si cuentas con un domicilio, tienes que ir al ayuntamiento de tu localidad para registrarte. 2. Con documentos médicos, como podrían ser pruebas o recetas médicas. 3. Facturas de cosas que hayas comprado o servicios que hayas adquirido, como por ejemplo el agua, la luz, el gas, si has realizado alguna obra en tu casa o si estás apuntada a algún gimnasio. 4. Transporte. El bono de tu transporte público, pues metro, tranvía, autobús, billetes de tren o de avión, etc. 5. Documentos bancarios. Pues movimientos de cuentas, si has realizado envíos de dinero a tu país o el justificante de haber sacado dinero de algún cajero automático. Y 6. Si tienes hijos en edad escolar, el certificado de escolarización. Os queremos informar de que todavía estamos a la espera de la publicación en el BOE del texto definitivo de la regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. Así que si no quieres perderte una, sígueme en redes sociales o suscríbete a mi canal de YouTube. Hasta luego.